Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento. Muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. En esta oportunidad analizaremos Mateo 2:9. Antes de iniciar el análisis de Mateo 2:9, quiero invitarlos para que se suscriban a mi canal de YouTube. También quiero invitarlos para que se suscriban al diccionario digital de los exégetas, excavadigital.com, que estaremos usando en algunas partes de este programa. Pero también usted puede buscar un diccionario digital bueno, que nos pueda ayudar a hacer traducciones correctas. También les quiero solicitar ayuda para evangelizar, compartiendo este video en tus redes sociales. Hay una resistencia a la formación cristiana en el pueblo cristiano, y eso es muy peligroso. Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En estos últimos días la ignorancia de la Biblia es mucho más peligrosa, porque pululan los falsos profetas mutilando la Sagrada Escritura, y una persona que no conoce la Biblia, una persona que desconoce
la Sagrada Escritura es una presa fácil de los falsos profetas. Por eso es necesario formarse, y una forma de formarse es compartir estos videos en las redes sociales. Los objetivos de este programa son tres. Primero, ¿qué dice el texto bíblico? Vamos a llegar al texto más antiguo que nos ha dado la Iglesia, los códices del siglo IV, los preparados por Nestle Aland, y vamos a hacer exégesis, es decir, vamos a extraer la verdad del texto bíblico y hacer una traducción lo más literal posible del texto bíblico, tratando de entender qué quería decir el autor sagrado, pero sin mutilar el texto. En segundo lugar, el objetivo se resume en la pregunta: ¿qué quiere decir el texto bíblico? Es la parte hermenéutica, la parte interpretativa del texto bíblico. Puede ser que Jesús haya dicho: si tu ojo peca, sácatelo. Es el exégesis, el texto, la traducción. Pero ¿qué quiere decir eso? La parte hermenéutica, la interpretación, pues vamos a tratar de llegar a ella a través de dos medios. Usamos como método teológico para este análisis el histórico gramatical. Cuando hablamos de la parte histórica, estamos hablando de ir a las fuentes, ir a los descubrimientos que se han hecho de las costumbres, del contexto histórico, político, social, económico, religioso del tiempo de Jesús, para entender lo que significaba una práctica en aquel entonces. Por ejemplo, cuando Jesús dice que es más fácil que un rico, que un camello pase por el hueco de una aguja, que un rico se salve, la gente siempre cree que es el hueco de una aguja de tejer, y está hablando de el hueco de una aguja de esas grandes que habían en las puertas de las ciudades, y el hueco era una puertita pequeña por donde introducían, era muy difícil, pero se podía hacer, introducían los camellos. El texto no dice que se van a condenar los ricos, sino lo que quiere decir es que para un rico es muy difícil salvarse por la cantidad de dinero que tiene, las tentaciones y todo lo demás. La hermenéutica, el qué quiere decir el texto, nos lleva a esa parte histórica. Luego la parte gramatical es la que hacemos en este programa, donde tratamos de hacer un análisis de palabra por palabra del texto sagrado. El tercer objetivo es teológico. ¿Qué me dice el texto a mí? La teología bíblica es una teología práctica. La teología bíblica lleva el compendio teórico para vivirlo, es vivencial. ¿Por qué decimos que es vivencial? Porque el Evangelio es vivencial. Si usted analiza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Jesús hacía y decía era para vivirlo, no era para sentarse a acumular conocimientos. Sí nos da rectamente el conocimiento, porque esa es una parte importante. Jesús maestriaba, Jesús enseñaba para crecer, pero todo ese compendio teórico es para vivirlo. Por lo tanto, una teología que tenga una teoría que no sea vivencial será cualquier tipo de teología menos teología bíblica. Esos son los objetivos del programa de hoy. En Mateo 2:9 dice: más los oyendo del monarca. Vamos a ver quiénes son esos que estaban oyendo del monarca. Sabemos que el monarca era Herodes. Fueron transitados. Entonces estamos hablando de los magos. Más los magos oyendo del monarca. Ese mago, la palabra mago no aparece. de más los magos, es tácito, no viene porque se sobreentiende. Más los magos, oyendo del monarca, se refiere a Herodes, fueron transitados, es decir, caminaron hacia Belén. Y aquí el astro que vieron en el oriente precedía a ellos. Los magos eran precedidos por un astro, ¿verdad?
ellos se guiaban por las estrellas. Hasta viniendo fue colocado encima de donde era la criatura. Se colocó encima de donde estaba naciendo Jesucristo. Y de esa manera, pues ellos, guiados por sus creencias de astros y toda esta cuestión, pues llegaron a Jesús. Ese texto está así, objetivamente hablando. Ese texto está así, aunque esta doctrina es una doctrina contraria al cristianismo, porque nosotros no, digámoslo así, en el Antiguo Testamento coloca digamos, el dirigirse por las estrellas, el creer que hay vivencias en las estrellas y otras cosas más, eso lo coloca como algo abominable para Dios, pero así está en el texto sagrado. La Reina Valera dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La Jerusalén dice: ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. He aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Vamos al interlineal un momento y vamos a ir viendo esto rápidamente, pero con claridad. Oí de, este de es pospositivo, va antes, y oí va después, entonces sería de más. Y oí se refiere a los que, a los magos. Ese magos está tácito, digamos, no viene aquí, más los magos. Luego viene acusantes, oyendo, tu basileos del monarca, eporefsisan, ¿verdad? Eporefsisan, fueron transitados, dije, caminaron, fueron, que, idu, también, he aquí, oastir, el astro o la estrella. Me gusta más el astro porque astir es masculino y el astro es masculino, pero cada uno sabe cómo lo quiere traducir. Que, idun, vieron, en ti Anatolí, en el oriente, aquí sí oriente aparece en singular, proillen, precedía aftus a ellos, iba delante de ellos. Eos, el son, hasta viniendo, estati, fue colocado, epano, encima, donde, in, era, to, pedium, la criatura. Bien, decirles, si no han visto los programas anteriores, que los capítulos 1 y 2 de Mateo no son parte del documento Q. Suponiendo que ellos absorbieran el 100% del Evangelio Q, bueno, el documento Q en los Evangelios sinópticos. Entonces, no son textos conocidos ni por Marcos ni por Lucas. Más bien hay contradicciones, entonces es interesante, ¿verdad? Las posiciones. Eran miles de relatos, me imagino, en aquel entonces de Jesús, o muchos relatos, y ellos escogieron algunos de acuerdo a las iglesias, tal vez donde eran mandados, o en la misma Jerusalén, o cerca de Jerusalén. Entonces, el capítulo 1 y 2 son relatos elaborados por un agiógrafo desconocido. Igual que el libro de Mateo, el autor de Mateo es desconocido, es anónimo, no se sabe. No hay ninguna referencia de quién escribió el libro de Mateo, no hay referencias de quién escribió el libro de Marcos, no hay referencias de quién escribió el libro de Lucas. En Lucas lo más cercano es un autor que aparece ahí, que se incluye dentro de los discípulos de Pablo. Después lo veremos cuando lleguemos ahí. Entonces, el 1 y 2 es un relato elaborado por un agiógrafo desconocido, luego recogido de entre muchos escritos que pululaban en el pueblo, en el llamado Evangelio según Mateo. La tradición después va a decir que es Mateo, pero sinceramente esto es tradición, es decir, estamos hablando de muchas décadas después, que tal vez por emoción alguien pues le atribuye eso a Mateo, pero es un poco complicado decir que fue Mateo.
porque no hay referencia. Si hubiera sido Mateo un apóstol, hubiera tenido un grado de autoridad enorme en la iglesia primitiva. Y si usted lee todo lo que es el Nuevo Testamento, o los primeros escritos de los primeros cristianos, después de los documentos canónicos, pues usted no encuentra a ninguno, no encuentra ninguna referencia a Mateo. Eso es después del siglos, bueno, a finales del siglo segundo es que comienza ya a hablarse de Mateo, pero eso es más que todo como tradición. Entonces es un agiógrafo desconocido. El Evangelio según Mateo es desconocido en la iglesia primitiva y en parte del siglo II, o al menos no gozaba de gran autoridad en la iglesia oficial, como lo tenía el Evangelio oral o las cartas de Pablo. Es decir, había más fuerza en el Evangelio oral o las cartas de Pablo. Hay evidencias de que los sinópticos incluso no fueron escritos para judíos, sino para personas que ignoraban el hebreo. Tal vez gentiles, no sé, hipótesis. Tal vez alguien en Israel escribió el Evangelio y se lo mandó a alguien de Alejandría, o a alguien de Roma, o a alguien de Corinto, de Tesalónica. Es decir, lo mandaron en lugares diferentes, porque sinceramente fueron escritos para personas que no conocían el hebreo. Eso lo vamos a ir viendo en los diferentes versículos. Vamos a comenzar el análisis. Hoy D, dijimos que este D es pospositivo, es primero, y hoy es segundo. D es una conjunción coordinada continuativa que significa más. Por eso decimos más. Y oí es un artículo, ¿verdad? Oí es un artículo masculino. Es un artículo masculino. Por eso lo escribimos aquí. Que viene sin el sustantivo. Viene solo. ¿Ve? Oí, los que. Entonces aquí hay un vacío de un sustantivo que ellos, los griegos, no consideraban importante escribirlo porque era obvio que estaba hablando quienes estaban escuchando el rey que se fueron, los magos. Entonces eso lo omiten. Se está refiriendo a los magos porque oí es un artículo masculino plural nominativo. Masculino plural nominativo, ¿verdad? Oí. Entonces se está refiriendo a magos, ¿verdad? A magos. Entonces es un sustantivo tácito de magos que está en masculino plural nominativo. Significa que el sustantivo es masculino plural nominativo, los magos. Es ¿verdad? Que viene en forma tácita, los magos, más los magos, ¿verdad? Ahí diría magos. Literalmente dice más los oyendo del monarca, los magos oyendo, más estos oyendo del monarca, también se puede decir, o se hubiera dicho en español. Bueno, luego aparece acusantes, vea acusantes, lo escribimos en la tabla, lo buscamos en el diccionario, acusantes, ¿verdad? Entonces, alfa, ¿verdad? Voy a escribirlo, que es más fácil así, ¿verdad? Acusantes, y aquí aparece acusante, lo voy a hacer en grande para que ustedes vean cómo tienen que hacer ustedes con el diccionario de ustedes también para traducir otros textos. El término acusantes, que es el que aparece aquí arriba y lo escribimos en la tabla, dice que el paradigma es acuo, es muy importante. El paradigma es acuo. Vamos a ver cómo hago para que se me solucione esto. Vamos a ponerlo de nuevo. Acuo, entonces viene de acuo. Este es el paradigma. Me dice que está es un participio verbal, ¿verdad? Es un participio verbal. Aquí está participio verbal.
Luego me va a decir que la situación gramatical es un aoristo activo masculino plural nominativo, aoristo activo masculino plural nominativo. Yo tengo que buscar el paradigma aoristo activo de acuo, aoristo activo de acuo, que se va a traducir en todos los casos como yendo. Como es un participio, eso significa que tiene una función adjetival, ¿verdad? La función de masculino, él está calificando un sustantivo masculino plural nominativo. Masculino plural nominativo, ¿verdad? Acusantes, aquí lo tenemos, a este. ¿Y por qué escogió el masculino plural acusativo? Bueno, porque está hablando o está haciendo referencia a un sustantivo que es masculino plural acusativo, que es los magos, ¿verdad? Sabemos que es los magos y ya sabemos por qué es magos, porque el artículo es oí, que es masculino plural nominativo, por lo tanto el sustantivo es masculino plural nominativo, y ustedes pueden ver que coordina totalmente con el participio. Si hubiera estado haciendo referencia a un sustantivo femenino, usa acúsese, ¿verdad? Acúsase o acusanta, si hubiera sido neutro. Pero está hablando de un nominativo masculino plural nominativo, que son los magos, que es un sustantivo masculino. Ahora, acusantes significa oyendo, ¿verdad? Por eso se traduce oyendo. Pasamos la página y dice tú basileos. Este tú basileos es el artículo y el sustantivo. Lo escribimos en el cuadro, ¿verdad? Lo escribimos en el cuadro totalmente. Es el artículo con el sustantivo, pero basileos también tiene que buscarse en el diccionario. Entonces usted en su diccionario borra lo que tiene, ¿verdad? Su diccionario digital, y escribe basileos, ¿verdad? Basileos, y le da clic. Basileos viene del paradigma Basileus, ¿verdad? Entonces Basileus viene de Basileus. Luego él dice que es un categoría gramatical, es un sustantivo, ¿verdad? Luego el diccionario me dice que es un masculino singular genitivo, y se traduce monarca o rey, ¿verdad? Entonces, busco o escribo para entender bien Basileus, el paradigma Basileus, que es monarca. Aquí lo tenemos, que es masculino. Dice que es singular genitivo, es decir, que es este. Si yo busco aquí, veo que viene el artículo también, ¿verdad? El artículo con el sustantivo basileos terminado en eos. Vea la terminación eos, ¿verdad? Entonces significa que de veras es un masculino singular genitivo, por eso, porque se ubica aquí. ¿Y cómo se traduce? Del monarca. ¿Ven? Pasamos la página y viene luego eporeptizan. Eporeptizan, igual, ¿verdad? Lo escribimos aquí en el cuadro, lo busco en el diccionario, ¿verdad? Tengo que buscarlo. Borramos lo que había y lo ponemos. Y buscamos eporeptiza, que aquí lo tenemos. Dice que es un verbo, en primer lugar. Es un verbo, entonces ponemos que es un verbo. La categoría gramatical. Luego me dice la situación gramatical. Es un aoristo indicativo pasivo tercera plural. Aoristo indicativo pasivo tercera plural. Luego me va a decir que el paradigma es porébome. Entonces aquí está porébome, lo escribimos, y se traduce como transitar, ¿verdad? Transitar, caminar, chancletear, hay varios, ¿verdad? Ahí que se pueden usar.
Bueno, entonces yo necesito el paradigma pasivo, esta es la voz, ¿verdad? El tercero, de porébome, lo escribo, porébome, el paradigma pasivo, que se va a traducir como transitar. Y lo voy a conjugar porque él va a aparecer en el aoristo indicativo tercera plural. Tiempo aoristo, es decir, que es en una de estas dos columnas. Modo indicativo, es decir, que es una de estas tres líneas. Y dice que es el tercero plural, este. Ese es, ahí está la forma. Eporeptizan. Entonces viene, conjuguémoslo en voz activa antes de pasarlo a pasiva. En activa sería transitar. Yo transité, nosotros transitamos, vosotros transitáis o transitasteis, ellos transitaron. Transitaron, ellos transitaron. Ahora ellos transitaron, la voz es activa, el sujeto es activo, ellos transitaron, ellos fueron los que caminaron. Pero ahora pongámoslo en voz pasiva, ellos fueron transitados, fueron, es decir, fueron encaminados por Herodes, es decir, ellos asumen una posición pasiva, fueron transitados y por eso se traduce fueron transitados. Pasamos la página. Que es una conjunción aquí, coordinada copulativa, que se traduce como también. También. Y do es una interjección que se traduce he aquí. También he aquí, ahí está traducido. O astir. Entonces aquí viene o astir. Viene el artículo con su respectivo sustantivo, o el sustantivo con su respectivo artículo. O astir, ¿verdad? Esto que viene el artículo con su respectivo sustantivo. Buscamos astir, ¿verdad? Buscamos astir en el diccionario. Astir, ¿verdad? Astir. Y vamos a ver qué sale. Astir. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Astir. Lo tenemos aquí. Y astir es astro. Bueno, el paradigma es astir, igual, ¿verdad? Es un sustantivo, como ya lo dijimos, masculino singular nominativo. Entonces viene astir, que es masculino singular nominativo, y viene de astir. Bueno, se traduce como astro. Y viene con su respectivo artículo o astir. Es decir, o astir. Es este, ¿verdad? O astir. Ahí está. O astir es masculino, singular, nominativo, como dice el diccionario. Igual, el artículo es igual, ¿verdad? El artículo del sustantivo. Ellos se corresponden en género, número y caso. Igual, ¿verdad? El astro, así se va a traducir. O astir, el astro. Pasamos la página. On. ¿Verdad? Ese on lo escribimos en la tabla y lo busco en el diccionario. Me dice es un pronombre relativo masculino singular acusativo que viene de os. Bueno, ponemos o escribimos el paradigma de os, ¿verdad? Que es el que usted tiene en pantalla, y vamos a ver ese on. Ese on, el diccionario me dice que es un masculino singular acusativo. Este on, ¿lo ve? Ese on no lo vemos en ninguna otra parte, solo aquí, masculino singular. Y se traduce como qué o quién. El astro que, ¿verdad? El astro que. Ese que, ¿por qué es masculino? Bueno, es masculino porque el astro es masculino, ¿verdad? El astro que. Y luego viene idon. Lo escribimos en el cuadro, lo busco en el diccionario, idon, ¿verdad? Idon, lo busco en el diccionario y ahí aparece, le doy un clic, idon.
Viene del paradigma orao, viene de orao. Bueno, es un verbo que viene de orao, ¿verdad? Entonces es para el otro lado, es un verbo que viene de orao. Entonces resulta que aparece orao, muy bien, aparece como aoristo indicativo activo primera singular o como aoristo indicativo activo tercera plural. Mateo 2:9. Entonces sería idon, ¿verdad? Es aoristo indicativo activo tercera plural. Aquí está, ¿verdad? Si quiero lo vamos aoristo, la voz aorista, indicativo, tercera plural, ¿verdad? También idon aparece aquí, ¿verdad? En la primera singular, pero evidentemente son varios, no es uno. Entonces aparece, por ejemplo, vamos a la conjugación de ver. Nosotros vimos, vosotros visteis, ellos vieron. Ese no va, puede ser que vi, yo vi. Que vi en el oriente no va por el contexto. Son varios magos que vieron. Entonces pasamos la página. En ti Anatolí, entonces vienen estas expresiones tan interesantes. En primer lugar, es una preposición que se usa en la Biblia con dativo para convertirlo a locativo. Es decir, que eso se va a traducir como en, de lugar. Y ti Anatolí, como ustedes pueden ver, es un dativo. Entonces lo va a transformar a locativo. En el oriente. Si no diría en para oriente, que vieron para oriente, no, en ti Anatolí. Y ti Anatolí lo escribimos, ¿verdad? Ti Anatolí es el artículo con su respectivo sustantivo. Ti Anatolí, buscamos Anatolí en el diccionario, muy importante, Anatolí. A ver qué significa Anatolí. Bueno, ya yo se los dije, pero usted tiene que buscarlo. Anatolí, tiene que buscarlo y aquí aparece Anatolí, es, y Anatolí viene del paradigma Anatolí, ¿verdad? Es un sustantivo femenino singular dativo. Entonces vamos a ver si recordamos, es un femenino singular dativo, viene el paradigma Anatolí y es un sustantivo, ¿verdad? Obviamente el artículo con su respectivo sustantivo se traduce como oriente y tenemos lo siguiente. Entonces buscamos el paradigma Anatolí, aquí está, que es oriente, y vamos a identificar esta expresión ti Anatolí. Ti la encontramos acá, es decir, que es un femenino singular dativo, y Anatolí yo la voy a encontrar acá. Esta. ¿Qué significa? Que es un femenino singular dativo. En el oriente. La preposición en convirtió la expresión en locativa en el oriente. En el oriente. ¿Ven? Qué fácil. Ahora viene proillen. Proillen. Proillen lo escribimos en el cuadro y lo buscamos en el diccionario, ¿verdad? Proillen. Entonces tenemos que buscarlo en el diccionario. Proillen. Proillen. Vamos a ver. Vamos a ver si lo hice bien. No lo hice bien. Vamos a ver. Es Proillen. Es un verbo imperfecto indicativo activo tercera singular. Imperfecto indicativo activo tercera singular. Entonces es un verbo, categoría gramatical, imperfecto indicativo activo tercera singular y viene de el paradigma es proaco.
prohago. Entonces viene prohago, este es el paradigma. Busco el paradigma activo de prohago, lo escribo en pantalla para analizarlo, lo voy a traducir como preceder y el texto lo encuentro en el imperfecto indicativo tercera singular. Imperfecto indicativo tercera singular, prohiging, es este que está aquí. Entonces vamos a traducirlo, vamos a conjugarlo. Yo precedía, tú precedías, él precedía. Pasamos la página. Aftus. Lo escribo acá en el cuadro. Lo busco en el diccionario, ¿verdad? Lo busco en el diccionario. Aftus. Y es un pronombre personal masculino plural acusativo. Pronombre personal masculino plural acusativo. Y el paradigma es aftos. Vean aquí. Aftos es el paradigma. Es muy abundante. Vea la cantidad de citas donde aparece en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Este término. Aftos dice que es masculino plural acusativo. ¿Verdad? Aftus es este. Bueno. ¿Por qué masculino? ¿Por qué no usó aftas femenino o aftá neutro? Bueno, dice, vamos a preguntarle. Precedía a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los magos. Y los magos es masculino, es un sustantivo masculino. Mago no es ni femenino ni neutro. Entonces, aftus es a ellos. Ahí se traduce, ¿verdad? Pasamos la página. Eos es una conjunción subordinada temporal hasta el son lo escribimos acá, ¿verdad? Y lo buscamos en el diccionario. Todo hay que buscarlo en el diccionario, ¿verdad? Muchas palabras las sabemos de memoria, pero vamos a suponer que estamos aprendiéndolo. El son, y aquí está el son, y dice que el son es un verbo participio auristo activo masculino singular nominativo. Entonces es un participio verbal, es un auristo activo masculino singular nominativo. El paradigma es érgome, viene de érgome, entonces ese es el paradigma. Necesitamos sacar el auristo activo de érgome, ¿verdad? El paradigma auristo activo de érgome, que aquí lo tenemos. Auristo activo de érgome, que se va a traducir viniendo, ¿verdad? Venir, ya la traducción en forma participial es viniendo. ¿Dónde está? En el masculino singular nominativo, ¿verdad? Entonces sería el son viniendo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes viniendo? Se refiere a los magos. Se refiere a los magos en masculino singular nominativo. Viniendo, ¿verdad? ¿Viniendo quién? Hasta viniendo, no. Se refiere al astro. Viniendo porque es un singular. Hasta viniendo fue colocado encima, donde se refiere al astro, que el astro es masculino, ¿verdad? No se refiere, por eso no es ni femenino ni neutro, porque astro es masculino singular nominativo. Hace referencia a un sustantivo masculino singular nominativo. Viniendo, ¿verdad? Se traduce viniendo, como está aquí. El astro, ¿verdad? Viniendo. Estati o estasi. Estasi también hay que buscarlo en el diccionario. Hay que buscarlo para saber a ciencia cierta qué significa. Usted lo busca en el diccionario que usted guste. Entonces viene estasi, ¿verdad? Estasi, y lo buscamos en el diccionario. Y aquí está, dice que es un verbo, auristo indicativo pasivo, tercera singular. Es un verbo, categoría gramatical, auristo indicativo pasivo, tercera singular.
me va a decir que el paradigma es istimi. Entonces viene de istimi, que se traduce como colocar. Y necesito la voz pasiva de istimi, el paradigma pasivo de istimi, que lo vamos a traducir como colocar. Luego dice, vamos a traducirlo, pero antes vamos a ubicar dónde está la forma estasi. Aoristo indicativo, tercera singular. Dice que aoristo indicativo, tercera singular. Estasi. Véalo aquí. ¿Verdad? Entonces, traduzcámoslo, primero conjuguémoslo en voz activa. Yo coloqué, tú colocaste, él colocó. Pero aquí lo pasamos a forma pasiva, fue colocado. Él fue colocado. ¿Ven? Y así se traduce. Pasamos la página. Epano. Entonces, epano resulta que es una preposición impropia con genitivo encima de. Encima de. Luego viene u. U es una conjunción subordinada del lugar donde. Encima de donde puede ser. Luego viene in. In. Lo buscamos en el diccionario. El diccionario me va a decir que es un verbo imperfecto, indicativo, activo, tercera singular, que viene de imi, que es el verbo ser, estar. Busco el paradigma activo de imi. Paradigma activo de imi, ¿verdad? Es este que usted tiene en pantalla. El verbo ser. Y ¿y dónde encuentro la forma in? En el imperfecto, indicativo, tercera singular. Imperfecto, indicativo, tercera singular. Aquí está. Yo era, tú eras, él era. Era. ¿Dónde era? ¿Ven? Así es sencillo. Luego pasamos, to pedium. Viene el sustantivo con su respectivo artículo. Lo escribimos, to pedium. Sabemos que to pedium es un sustantivo con su respectivo artículo, ¿verdad? Busco pedium en el diccionario, ¿verdad? Busco pedium en el diccionario, borro lo que estaba ahí y pongo pedium como viene en el Nuevo Testamento, y me dice que pedium viene de pedium, igual es un sustantivo, y vamos a ver cómo porque viene como neutro singular nominativo, neutro singular acusativo y neutro singular vocativo. Entonces viene pedium, que viene de pedium. Este es el paradigma. Lo escribimos aquí en pantalla. Se va a traducir como criatura. Entonces pedium viene aquí, viene en el acusativo y viene en el vocativo. Vamos a ver qué es. Primero viene el artículo to. Significa que puede ser o nominativo o puede ser acusativo. Ya vocativo no. Uno de estos dos es encima donde era la criatura. Entonces tenemos que es neutro singular. De eso no hay duda, ¿verdad? Es neutro singular. Entonces vamos a preguntarle al verbo. El verbo es el que nos define. El verbo in. Porque aquí hay que hacer una especie de sintaxis. Le preguntamos al verbo primero cuál es el nominativo. ¿Dónde era? ¿De quién era? ¿Quién era? ¿Dónde era? ¿Quién es? ¿Quién era? ¿A quién se refiere? Para saber cuál es el sujeto. ¿Quién era? La criatura, correcto. Entonces quiere decir que la criatura es un nominativo. Es un nominativo. Estamos hablando de el sujeto de la oración, que es pedium, pero como sujeto. ¿Ven? Con solo preguntarle al verbo quién era, ¿verdad? ¿Quién realiza la acción verbal? La criatura. Entonces sabemos que es un neutro singular nominativo. Y ahí tenemos ya la traducción de Mateo 2:9, esperando que haya sido una gran bendición para su vida, y nos vemos en el 2:10.